Muy bien. A ver, ¿qué viene a ser un procesador de textos? A ver, ¿qué vendría a ser un procesador de textos? A ver, Diana, Brigitte. Ya, a ver, ¿qué nos permite? A ver, ya, ya, muy bien. Ujú, ya, muy bien. ¿Qué más? A ver. Ujú, ya, muy bien, excelente. A ver, efectivamente, cuando hablamos de los procesadores de textos, ¿sí? Ojo, primero, dentro de estas herramientas, ¿sí? Dentro de estas herramientas, tenemos los procesadores de textos, tenemos lo que son las presentaciones y hojas de cálculo, ¿no? Entre las principales. Cada herramienta, ojo, cumple una función. Yo no puedo coger, por ejemplo, una hoja de cálculo como Excel, por ejemplo, y empezar a, a editar documentos, ¿no? ¿No? Entonces no podría, por ejemplo, ¿no? O coger las presentaciones de PowerPoint y trabajar funciones y fórmulas. Entonces, cada herramienta tiene un propósito. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los procesadores de textos, ¿sí? Que efectivamente son herramientas que nos permiten editar documentos, ¿sí? Pueden ser libros, folletos, revistas, eh, informes, entre otros. Aquí nosotros lo podemos reconocer ya que utilizamos lo que son, por ejemplo, los tipos de fuentes, tamaños, eh, ajustes de línea, ¿no? Por ejemplo, centrado, justificado, lo que son, por ejemplo, las tablas de contenido, los índices, referencias, todo eso ya viene a estar relacionado a lo que son las hojas, o perdón, los procesadores de textos, ¿sí? Ahora bien, como herramienta principal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es Microsoft Word, ¿sí? ¿Qué otras herramientas conocen o han visto que nos permita trabajar, por ejemplo, lo que es procesadores de textos? A ver, ya, muy bien, el blog de notas, muy bien. ¿Qué más? A ver,
A ver, ¿qué otras herramientas más? A ver. Ujú. Ya, muy bien. Exacto, bien. Tenemos, por ejemplo, blocs de notas, tenemos lo que es los documentos de Google, WordPad, e incluso, ¿no? Tenemos lo que viene a ser las diferentes herramientas con las cuales podemos trabajar el lenguaje HTML. ¿Y qué venía a ser HTML? Venía a ser uno de los lenguajes, ¿no?, enfocados a lo que es el diseño web. Es decir, que también el HTML viene a ser parte de los procesadores de textos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer un reconocimiento, ¿sí?, de nuestra herramienta de Microsoft Word. Vean, todo lo que nosotros vayamos a ver de aquí en adelante, ¿sí?, de aquí en adelante, está enfocado, ¿sí?, está enfocado exclusivamente al uso de esta herramienta. Lógicamente hay herramientas que podemos utilizar para hacer, por ejemplo, algunos trabajos de diseño de imágenes que luego lo insertamos a Word. Pero les vuelvo a repetir, todo lo que nosotros vayamos a ver aquí es propiamente las herramientas que ya son complemento o que están incluidas dentro de Word. ¿Sí? Bien, entonces para ello, vean, tenemos la ventana de inicio, tenemos por ejemplo, a ver, vamos a cambiar de color, tenemos lo que es el panel lateral, panel izquierdo, donde encontramos por ejemplo inicio, nuevo y abrir. Por ejemplo, en la ventana de inicio, ¿sí?, en la ventana de inicio vamos a encontrar, por ejemplo, dos opciones. Una que es de nuevo y la otra que viene a ser de recientes y anclados. Es decir, que en esta opción de inicio vamos a encontrar estas dos opciones. Nuevo o nueva, ¿no?, las últimas, los últimos documentos que hemos utilizado, como por ejemplo las plantillas, es decir, una nueva plantilla. ¿Sí? Y en la parte inferior, documentos que hemos, bueno, lo hemos guardado, le hemos puesto un nombre, ¿no? Entonces aquí nos va a aparecer una lista de los últimos 10, 15 o 20 documentos, ¿no? Adicional a eso, vean, acá por ejemplo, tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, el de recientes y el de anclados. ¿Qué me permite la opción de recientes? Vean, aquí nosotros podemos establecer un acceso directo a estos documentos. Ojo, estamos hablando desde la ventana de Word, ¿sí? Desde la ventana de Word. Aquí nosotros podemos tener, ¿sí?, un acceso directo a los documentos que vayamos a anclar aquí. ¿Y cómo los anclamos? De la siguiente manera. Para ello me voy a recientes, ¿no?, recientes, y selecciono uno de los documentos. Por ejemplo, a ver, al momento de seleccionar el documento, por ejemplo, ya, ese aquí, ¿no? Vean. Aquí, donde está el cursor, me aparece este icono, ¿sí? Es tipo clip, ¿no? Dice anclar este elemento a la lista. ¿Qué me permite? Vean, si yo le doy clic allí, vean,
Me voy a anclado y ya lo tengo acá. ¿Sí? Entonces, esto me permite ya poder fijar los documentos. ¿Con qué documentos yo voy a trabajar constantemente? ¿Sí? Y es una forma ya de tal vez tener estos documentos a la mano. ¿Sí? Luego tenemos el de nuevo, ¿no? Aquí ya nos especifica. Vean, acá por ejemplo, vamos a encontrar lo que son los nuevos documentos, los últimos documentos nuevos que hemos abierto, como estas plantillas, ¿no? Ahí está. Incluso, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Es una plantilla, eh, es una plantilla que yo lo he generado, que yo lo he creado. Es decir, nosotros podemos crear, ¿sí? Crear nuestras propias plantillas. Es decir, he visto, por ejemplo, en algunos casos que ya tienen un formato, ¿no? Un documento como formato, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, y ese formato obviamente pues está guardado en una carpeta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no se trata de eso, ¿sí? No se trata de tener un documento y haberlo guardado, por ejemplo, haberlo guardado en, ya, ¿no? Y haberlo guardado en mi carpeta, ¿no? Acá, por ejemplo. No, yo puedo tener aquí un documento de Word, lo voy a crear de esta manera, ¿sí? Que diga, no sé, por ejemplo, ¿no? Plantilla, no sé, proyecto de tesis, ya, por ejemplo, ¿no? No se trata de eso, ¿sí? Sino de generarlo desde el mismo documento de Word, la plantilla, ¿sí? No, esto lo podemos utilizar, ¿sí? Esto lo podemos utilizar para cualquier tipo de documento, ¿sí? Ahora, acá por ejemplo, vean, nos ofrecen las diferentes categorías, ¿sí? Vean, ¿sí? Entonces, tenemos tanto las categorías como las plantillas que nosotros estamos personalizando, ¿sí? Ahí está. Bien, ahí está, ¿sí? Entonces, estas serían las dos plantillas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que he personalizado o que he creado, ¿no? Y estas, por ejemplo, no están guardadas en ninguna parte de mi disco duro, ¿sí? Entonces, yo tranquilamente puedo venir aquí y abrir la plantilla, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos la opción de abrir. Obviamente aquí, como sabemos, me va a permitir abrir los diferentes documentos. Sin embargo, Word, por ejemplo, nos ofrece esta opción, ¿sí? Nos ofrece esta opción. Recuperar documentos sin guardar, ¿sí? Muchas veces puede suceder que hayan documentos, ¿sí? En el cual estamos trabajando, no sé, se me ha podido ir la luz, ha apagado mi máquina, o simplemente mi programa o mi aplicación de Word dejó de funcionar. Y muchas veces ya no es recuperable estos archivos, ¿no? Sin embargo, Word nos permite dar o nos permite recuperar esta información, ¿sí? Ahí está, ¿no? Esta es la carpeta, ¿no? O la dirección
donde se encuentra el documento o los documentos recuperados. ¿Sí? Listo. Ahora, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, estas opciones están bloqueadas. ¿Por qué creen que estén bloqueadas? A ver. A ver. ¿Por qué creen que estas opciones estén bloqueadas? A ver. Ya. En realidad no habría ningún documento en sí. Ojo, aquí estamos hablando de documentos. ¿Sí? Documentos. El documento viene a ser esa hoja en blanco en la cual nosotros podemos ya empezar a editar. Y efectivamente, precisamente por eso es de que aquí las opciones están bloqueadas. ¿Sí? Entonces para ello vamos a abrir no un nuevo documento, sino una plantilla. ¿Sí? Pueden buscar una plantilla la que ustedes deseen. ¿Sí? Yo voy a elegir las que ya tengo aquí, por ejemplo este de aquí. ¿No? Yo voy a elegir esta. Y vean, ¿no? Acá lógicamente me va a pedir que lo cree. ¿No? Aquí, por ejemplo, tengo bueno, quién lo proporciona, un poco de su leyenda de la plantilla, ¿no? Y la opción de crear. Pues lo creamos, ¿sí? Creamos la plantilla. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Bien, una vez que nosotros tenemos la plantilla, y bien, esto deben realizarlo no solamente para Word, ¿sí? Sino para cualquier tipo de documento, ¿sí? Para cualquier tipo de documento, que es la opción de ¿qué creen que es lo que debemos hacer primero? A ver, no, guardarlo. Eso es lo primero que debemos hacer en cualquier documento, sea Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, SPSS, cualquier documento. ¿Sí? Primero eso. Lo que vamos a hacer aquí es primero guardar el documento. Le ponemos, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Guardar o guardar como? A ver, ¿por qué guardar como? A ver, ¿por qué creen? Ya. ¿Y si le pongo guardar de frente? Bien, cuando le ponemos guardar, ¿qué implica? De que obviamente ya el documento ya tiene una ubicación, ya tiene, vamos a decirlo así, un lugar donde quedarse.
¿sí? Es más, si yo aquí le pongo guardar, si yo aquí le pongo guardar, vean a dónde me lleva. Por más de que yo le ponga 5 o 10 veces, haga clic aquí, siempre me va a llevar a la opción de guardar como, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no tiene una ubicación, no tiene dónde quedarse, ¿sí? No tiene dónde quedarse, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer es guardar este documento, ¿sí? Nos vamos a examinar y lo vamos a guardar en nuestra carpetita de Zenfone, ¿sí? Y vamos a crear una carpeta. Le vamos a poner 01 procesadores de texto, ¿sí? Y le vamos a poner el nombre de ejemplo 1, ¿sí? Ejemplo 1, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Ahora vean, una vez guardado, ¿sí? Nos vamos a ir primero aquí a información, ¿sí? Información. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar opciones como proteger el documento, opciones de compatibilidad del documento hacia nuestra aplicación, ¿sí? Y en esta opción, aquí, nosotros vamos a poder encontrar algunos complementos, ¿sí? Algunos complementos para nuestros documentos de Word, ¿sí? Entonces veamos. Por ejemplo, en la opción de proteger documento tenemos lo que es, por ejemplo, que se abra como solo lectura, establecer una contraseña o restringir edición o el acceso, en el cual, bueno, tendríamos que tener algunos, tendríamos que tener la autorización del autor, ¿no? En este caso, de acuerdo al nombre que estableceríamos aquí, ¿no? Del autor, ¿sí? Podemos agregar una firma digital o marcar como final, ¿no? Entonces podemos establecer estas opciones para poder tener un mejor manejo, ¿sí? De nuestros documentos y resguardar nuestra información, ¿no? Estas opciones implican la compatibilidad, ¿sí? La compatibilidad de nuestro documento en relación al programa que estamos utilizando. ¿Esto qué implica? De que yo puedo tener, ¿no? Mi Microsoft Word del 2013, por ejemplo, ¿no? Y me pueden pasar un documento de Word que ha sido trabajado en el 2016 o 2019. Pues, lógicamente allí habría que ver algunas opciones de compatibilidad, si mi aplicación o mi programa en este caso tiene todas las herramientas para que no haya ningún problema al momento de abrirlo, ¿sí? Entonces, aunque no lo crean, siempre sucede esto en cualquier programa, esto de la compatibilidad, ¿sí? Siempre es importante saber en qué versión, ¿no? estamos trabajando, ¿sí? Y lógicamente trabajar una versión anterior y abrirlo en uno nuevo, ¿sí? Siempre va a haber una compatibilidad, pero si trabajamos un documento en la última versión y lo queremos abrir en una versión antigua, allí sí habría ciertas dificultades, ¿no? Entonces, esto ocurre siempre en casi todas las aplicaciones, ¿sí? Y por último, bueno, las opciones, ya, en este caso, bueno, nos muestra o nos permite recuperar los documentos no guardados, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ahí está, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar en información? Las propiedades
de nuestros documentos. Tamaño, número de páginas y palabras, el tiempo de edición. ¿Ya? Tiempo de edición. Entonces, seguramente hay algunos se han dado cuenta porque siempre pido el documento de Word y el documento de PDF. ¿Cierto? Ahí está, ahora ya saben. Última fecha de modificación, fecha de creación, ¿no? Ahí está. Ya saben por qué se piden ambos documentos, ¿no? Ahí está. Ahora, por ejemplo, estos datos podemos cambiarlo, por ejemplo, lo que es el título del documento o poner un comentario o establecer etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero cambiar el título, ¿qué hago? Puedo darle dos veces clic aquí y cambiar el nombre, por ejemplo, lo voy a poner trabajo 1, por ejemplo, o ejemplo 1, ¿no? Le hemos puesto ejemplo 1, ¿no? Como título, ¿no? Ahí está. Le damos enter y listo. O puedo ir aquí a propiedades y ver las propiedades de una manera mucho más abierta, ¿no? Mucho más específica, ¿no? Título, asunto, autor, administrador. Podemos ver las estadísticas del documento, por ejemplo, número de páginas, párrafos, entre otros, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de imprimir, ¿no? Vamos a ver rápidamente esto. Por ejemplo, en este caso mi documento tiene dos páginas. ¿Qué pasa si aquí en número de copias le pongo 4? ¿Cuántas páginas me imprimiría? A ver. Claro, 8 copias en realidad, ¿no? Muy bien, claro. Ahí está, ¿no? Número de copias. Tenemos la elección de la impresora, tenemos las propiedades de la impresora y vean, aquí voy a resaltar lo siguiente antes de ir a ver, de estas configuraciones voy a voy a seleccionar este de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Vean, primero, ya, tenemos el tipo de papel, a ver, lo voy a seleccionar acá un momento. Podemos cambiar el tipo de papel, la orientación si es vertical u horizontal, ¿sí? Es importante también saber el tipo de papel en el cual vamos a imprimir, ¿sí? Por ejemplo, el papel bond, ¿cuántos gramos tiene? A ver, ya, 75. ¿Solo 75? A ver, ¿seguro? ¿Cuántos? No, sería muy delgadito. Demasiado delgado.
¿no? Bueno, el mínimo que seguramente han visto es el de 75, ¿no? Hay de 75 gramos, 85 gramos, ¿no? Ojo, acá nosotros podemos elegir primero el tipo de papel. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de papel es que, por ejemplo, se va a poder determinar la calidad de impresión, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, imprimir una fotografía en una hoja bond que imprimirlo, por ejemplo, en un papel fotográfico, ¿sí? Muy diferente, ¿sí? Y el impresor ya está caracterizado de cuál va a ser la cantidad de tinta, ¿no? Y va a determinar, ¿no? Por ejemplo, si yo imprimo un papel sticker, por ejemplo, que no es lo mismo que un papel A4, y no le pongo la hoja correcta, lo que puede suceder es de que la tinta chorree del papel sticker, por ejemplo, ¿no? O que no seque adecuadamente, ¿no? No es lo mismo, una hoja de papel A4 pues mucho más, vamos a decirlo así, seco, tal vez, ¿no? En cambio un papel sticker es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, siempre es bueno saber en qué tipo de hoja vamos a imprimir. Por ejemplo, la calidad de hoja bond que tenemos de 75, 85, hay de 90, 125, ¿no? Que es más grueso. Y la impresión, por ejemplo, allí es de una calidad mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, los libros, los que estudian medicina, por ejemplo, ¿no? O el área de salud, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, requieren ver pues que a grandes rasgos las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, que sea mucho más nítido. Entonces, el tipo de papel influye bastante al momento de imprimir, ¿sí? Luego tenemos el tipo de calidad, ¿no? Desde borrador, estándar, alto o más ajustes, ¿no? Esto también va a variar dependiendo el tipo de papel que nosotros vayamos a elegir, ¿no? Aquí también vamos a ver lo que es, por ejemplo, el número de copias, ¿sí? Que es lo mismo que acá, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí lo que me interesa es la siguiente opción, que viene a ser estas dos, ¿sí? Estas dos. Bien, acá por ejemplo dice ordenar, ¿sí? Ordenar. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, no dos solamente, sino 10 páginas, ¿sí? 10 páginas, ¿sí? 10 páginas. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo ordenar y saco, por ejemplo, eh, 3 copias, ¿sí? 3 copias. ¿Qué va a pasar? Como dice ordenar, ¿sí? Como dice ordenar, me va a sacar las copias del 1 al 10, ¿sí? Página 1, 2, 3, hasta el 10. Ese sería el primer juego. El segundo juego igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, y así. ¿Cierto?
Entonces vean, acá, ¿no? Acá, ¿no? Me está mostrando cómo sacarían las copias, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así. Ahora, acá tenemos otra opción de invertir orden, ¿sí? ¿Qué sucede? Si yo le pongo invertir orden, vean cómo cambia aquí. Ya no es 1, 2, 3, sino 3, 2, 1. Es decir, esta opción me permitiría imprimir desde la última página hasta la primera página. ¿Y creen que sea conveniente esta opción? Por ejemplo, a ver, si tienen un documento de 100 páginas. En realidad sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi impresora, lógicamente voy a imprimir desde la primera página hasta la última página. Pero al momento de terminar de imprimir, la última página que voy a imprimir va a ser pues la número 100. Y tendría que volver a ordenarlo, ¿no es cierto? Con esta opción de invertir orden, ¿no? Tranquilamente me va a imprimir desde la última página hasta la primera página, ¿no? Entonces, esta opción de aquí, que les mostraba aquí, de intercalados o intercaladas, precisamente se refiere a esto, ¿no? A eso, ¿sí? No me va a imprimir desde el final hasta el último. Salvo que nuestra impresora pues lo voltee de manera automática, ¿no? Sería bueno, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas opciones de impresión, ¿sí? Bien, ahora sí entramos a la parte de configuración. Por ejemplo, aquí tenemos imprimir toda la página, imprimir página actual, impresión personalizada. Y por ejemplo, tenemos lo que es imprimir solo páginas impares e impares. Esto, por ejemplo, me puede ayudar a imprimir un libro, ¿no? Es decir, si yo lo quiero imprimir anverso y reverso de la página, podría utilizar esta opción, que en realidad es la que vamos a encontrar aquí. Vean, acá dice imprimir a una cara y tenemos la opción de imprimir manualmente a doble cara. ¿Qué es lo que hace esta opción? Precisamente esto. Es decir, primero imprime las páginas impares. Una vez que termina las páginas impares, se voltean manualmente las hojas y luego se manda a imprimir las páginas pares, ¿no? Que es lo mismo en realidad, ¿no? Para poder imprimir anverso y reverso de la página, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir a la opción de impresión personalizada. Y precisamente me lleva acá. ¿Quiénes han utilizado esta opción? A ver. ¿Quiénes han utilizado esta opción? A ver. Ujú. Ya, muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si, por ejemplo, escribo lo siguiente? A ver. mm, página 1. P1S4, por ejemplo, ¿no? Guión P3S5. A ver.
A ver. ¿Qué creen que signifique P1S4-P3S3? A ver. ¿Seguro? ¿Segura? Ya. Vean. Sí, efectivamente. Es así. ¿Ya? Esa S que vemos ahí, ya esa S que vemos ahí, efectivamente implica la sección. ¿Ya? ¿Qué vienen a ser las secciones? Es un tema que vamos a ver también en Word. Las secciones me permite, vamos a decirlo así, dividir mis páginas o dividir la página, ¿sí? Dividir la página y que cada página, ¿sí? Cada página tenga un formato diferente, ¿sí? Cada página tenga un formato diferente. Entonces, lo que estamos diciendo allí, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Imprimir la página 1, pero desde la sección 4. Es decir, la página 1 puede tener 7 secciones, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, para que se entienda esta parte. Ya. Por ejemplo, acá hay ya, por ejemplo, ¿no? 3 páginas. Ya lo voy a hacer de esta manera para que se entienda esta parte. ¿Sí? Vean. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta primera página puede tener 7 secciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, ahí está. 7 secciones. ¿Sí? Bueno, y esa es la base, ¿no? Esta segunda página puede tener 3 secciones. ¿Sí? Ahí está. Bueno, 4 ya. No, 4. Y la base, lo voy a poner la base en uno solo. ¿Sí? Y la tercera página, ¿sí? Puede tener 8 secciones. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? 8 secciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo, por ejemplo, le ponga P1S4, va a buscar, ¿no? Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Es decir, desde aquí, ¿no? Desde aquí. Y como hay un guión, dice página 3, sección 5. Va a buscar 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí. Es decir, todo esto. ¿Sí? Todo esto. Todo esto es lo que va a imprimir. ¿Sí? Ahí está. A eso se refieren las secciones. ¿Ya? Listo. De ahí tenemos, bueno, lo que es el intercaladas, ¿no? Lo que les indicaban intercaladas o sin intercalar, la orientación, es decir, nosotros aquí con estas opciones, vean, podemos personalizar la impresión incluso hasta antes de imprimir, ¿sí? Podemos cambiar el tamaño de la hoja, la orientación, tenemos la opción de personalizar los márgenes, ¿no? Le puedo poner estrecho y automáticamente se va a configurar, ¿no? E incluso tenemos, por ejemplo, cuántas páginas queremos que se impriman por hoja, ¿no? Cuántas páginas queremos que se impriman por hojas, ¿no? Ahí está. Tenemos opción de compartir, el de exportar, ¿no? Ya sea PDF, XPS. Y por último tenemos esta opción de cerrar. ¿Cuál creen que sea la diferencia de este cerrar con este otro cerrar? A ver.
¿Será lo mismo? A ver. Ujú, ujú. Ya, muy bien. Vean, efectivamente, ¿no? Esta opción de cerrar que vemos en el panel de la izquierda, efectivamente lo que me va a permitir es, ojo, cerrar el documento. Sí, bueno, obviamente aquí hemos hecho modificaciones, le voy a poner guardar y vean, me cierra el documento. Pero esta X que vemos en la esquina superior derecha, ¿sí? En la esquina superior derecha, me va a cerrar la aplicación, ¿sí? La aplicación. Si en algún momento les dicen o les toman una pregunta y les dicen cierra el documento, entonces ya saben cuál tienen que elegir, ¿cierto? Ahí está, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ir a las opciones de configuración, ¿sí? A las opciones de configuración, que son estas de aquí, acá. Le damos clic ahí. A ver, le damos clic ahí, ¿ya? Y vean, acá me está mostrando las opciones de Word, ¿sí? Nos vamos a ver primero el de presentación. Aquí más que todo vamos a trabajar o vamos a poder configurar, o perdón, general, el de general. Vamos a poder trabajar lo que es la interfaz, ¿ya? La interfaz de nuestro documento, ¿no? Opciones de interfaz del usuario, personalización o personalizar la copia de Microsoft Office, el nombre del usuario o el autor y el tema de Office, ¿no? Puede ser multicolor, gris, oscuro, blanco o utilizar la configuración del sistema, ¿no? Aquí ya hay una conexión con lo que viene a ser la interfaz de Windows 10, por ejemplo, ¿no? O sea, da una opción de compatibilidad con ambos, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de estas opciones, ¿no? Como les digo, esto es más que todo para la interfaz, el diseño, la visualización, los colores, ¿no? Cómo queremos que se visualice, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner en multicolor, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos la opción de presentación. Vean, si se han dado cuenta, o si alguien por casualidad lo vio, tengo este tipo de iconos. Es más, entre texto y texto, ¿sí? Tengo estos puntitos. ¿Qué creen que sean estos elementos? A ver, ¿qué creen que sean estos elementos? A ver, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué dice ahí? A ver, marcas de
formato, ¿cierto? ¿Qué son estas marcas de formato? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. A ver, Pedro, a ver, ¿puedes volver a repetir, por favor? Ujú, ujú, ya, bien, a ver, vamos por ahí, a ver, Sharela, ¿no? A ver, a ver, a ver, Sharela, te escucho. Sí, te escucho, Sharela, a ver. A ver. Ah, ya, Guillermina, perdón. A ver, Guillermina. Ujú, ya, ya, muy bien. A ver, Milagros. Ujú, ya, muy bien. A ver, veamos. Eh, estas marcas de formato, sí, para empezar, eh, en realidad viene a ser todo lo que nosotros utilizamos. Es decir, cuando los espacios que hay entre los textos, los párrafos que abrimos, las tabulaciones, saltos de página, saltos de sección, entre otros. ¿Sí? ¿Qué me permite estas marcas de formato? Primero, me permite mostrar dónde o en qué parte de mi página estoy trabajando estos elementos, es decir, los párrafos, tabulaciones y todo ello. ¿Para qué me sirve? Para poder tener de mejor manera o para poder estructurar, ya, para poder estructurar de mejor manera nuestros documentos, ¿sí? Nuestros documentos. Estas opciones me permiten visualizar dónde estoy aplicando una tabulación, como lo mencionaban, ¿no? Y por qué lo estoy aplicando. O sea, me permite identificar qué proceso estoy realizando en esa parte de mi texto. Por ejemplo, le voy a dar aceptar, o si no, aquí mismo, a ver, vean. Por ejemplo, este espacio que vemos aquí será el mismo que vemos acá. A ver, será el mismo espacio, tendrá la misma medida. No, ¿no es cierto?
Y por ejemplo, si yo quiero que, por ejemplo, le voy a dar a aceptar nada más acá, ya. Si yo, por ejemplo, quiero que haya más espacio aquí, ¿qué tendría que aplicar? A ver, ¿qué tendría que aplicar? Estaría bien si yo hago lo siguiente, a ver, por ejemplo, estaría bien si hago eso para tener más espacio. A ver, interlineado. ¿Segura? Ya, pero no, no es interlineado. ¿Dónde o cómo aplicamos el interlineado? Ojo, ya, a ver, Rafael. Pero todo esto viene a ser un texto. Es un párrafo. Ojo, todo lo que estoy sombreando, por ejemplo, ahorita viene a ser un párrafo. Por ejemplo. Vean, ¿ah? Una cosa es utilizar el interlineado, ¿no? Lo que acaba de mencionar vuestra compañera Milagros, ¿no? O Darnelli. Milagros, creo, ¿no? A ver, si me corrigen, por favor. Y otra cosa viene a ser el espaciado entre párrafos, ¿ya? Y precisamente este símbolo, ya ese simbolito, parece una P invertida, me permite visualizar dónde estoy finalizando un párrafo, ¿sí? Dónde estoy finalizando un párrafo. Y al hacer esta operación, ¿sí? Está aquí. ¿Qué estoy haciendo? Ojo, no estoy poniendo un espaciado entre párrafos. Lo que estoy haciendo es iniciar un nuevo párrafo, ¿no? Y es más, esta medida pues no es la correcta. Un espaciado entre párrafos se mide por puntos. El interlineado viene a ser o lo aplicamos para párrafos de múltiples líneas, ¿no? Como estos, ¿sí? Como estos. Acá sí podríamos aplicar un interlineado. ¿Por qué? Porque tenemos ¿cuántos? 3, 6 líneas, ¿ya? Que era el que mencionaban, 1.5, 2. Incluso podemos personalizar el interlineado, ¿sí? Ojo con eso. Entonces tenemos lo que es el interlineado y tenemos lo que es el espaciado entre párrafos, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, lógicamente aquí, vean, si yo desactivo esta opción, lógicamente yo podría pensar pues que esto, ¿no? Que esta área viene a ser el espacio entre párrafos, ¿no? Lógicamente, pero en la realidad pues no es así. Es más, esta distancia, ¿sí? Esta sombra que vemos debajo del texto, ese es el espaciado entre párrafos, ¿sí? Ese es el espaciado entre párrafos. Entonces vean, toda herramienta tecnológica que usamos tiene una finalidad, tiene un propósito. Ojo, no es empeorarnos la vida, más al contrario, es que ciertos procesos sean mucho más rápidos.
¿sí? Sean mucho más rápidas. Y lógicamente aquí lo que busca Word es de que podamos nosotros mejorar, ¿no?, el tipo de edición de los documentos, ¿no? Entonces, ponerle aquí un espacio, o perdón, poner aquí un inicio de párrafo, no solamente es un error, sino es un horror, ¿ya? Porque no es la forma correcta, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, estas marcas de formato, ojo, que también lo encontramos aquí, vean, en la pestaña de inicio, ¿sí? Ahí está. Nos permite visualizar la estructura de nuestro documento, ¿sí? Entonces aquí vamos a poder visualizar no solamente el inicio de los párrafos o el espaciado, sino también, por ejemplo, dónde estamos aplicando un salto de sección, dónde estamos aplicando un salto de página. Ojo, tenemos salto de sección y salto de página, que son dos aspectos diferentes, y que lo vamos a ver en su momento también. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces continuamos con las opciones de Word. ¿Sí? Entonces tenemos las presentaciones, ¿no? Entonces aquí vean, ¿ah? Tenemos tabulaciones, espacios, marcas de párrafo, texto oculto, guiones opcionales, delimitadores de objetos, ¿no? Todos esos, son 6. Y el último es mostrar marcas de formato, que en realidad engloba todo eso, ¿sí? Y esto mismo, vean, eso mismo lo tenemos acá, ese aquí, ¿ya? Ese de ahí, ¿sí? Entonces, con darle clic aquí o aquí, ¿no? Aquí o aquí, ya podemos activar estas opciones, ¿sí? Ya, acá tenemos las opciones de impresión. Por ejemplo, no sé si alguien en algún momento, ¿no? Eh, vean, en Word, por ejemplo, nosotros podemos poner un fondo de color, ¿no? Podemos ponerle colores a las hojas, ¿sí? Podemos ponerle colores a las hojas. Pero al momento de imprimir, ¿sí? Al momento de imprimir, estos colores no salen. O sea, no sale el color que le he puesto a la hoja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bien, podemos imprimir dibujos creados en Word, colores e imágenes de fondo. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que salga ese color o esa marca de agua, por ejemplo, tendría que activar esta opción, ¿ya? Esta opción, ¿sí? De ahí tenemos igual, ¿no? Lo propio para las propiedades del documento, imprimir texto oculto, actualizar campos o datos vinculados, entre otros, ¿sí? Entonces necesariamente tendríamos que activar estas opciones, ¿no? Siempre y cuando, ojo, vayamos a requerir, ¿ya? Ahí está. Luego tenemos la opción de revisión. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar tres aspectos. El primero, opción de autocorrección, diccionario personalizado, y hay otro más, un tercero, que les voy a mostrar en este momento. Para ello, voy a hacer el siguiente ejemplo. A ver. Bien, ahora sí. Al activar esta opción de omitir palabras en mayúsculas, vean, bueno, acá también faltó. Ya, no lo está reconociendo, pero no quita pasar. Ya, vean. Ya me
permite, ¿sí?, visualizar si hay o no algún error ortográfico o incluso, como les decía, gramatical. Ah, verdad, ahí está. Sí, el idioma tiene muy buena observación. A ver, lo voy a cambiar. A ver, un momento. Que se ha confundido aquí. Ahora sí, muy bien. Listo, ahora sí, ¿no? Ya lo cambié el idioma a Perú y listo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya me muestra la observación, ¿sí? Ahora, tenemos, por ejemplo, lo que es el diccionario personalizado. Bien, le damos clic y aquí, por ejemplo, tenemos el siguiente archivo. En este archivo, ¿sí? Este es el archivo donde se encuentran pues todas las palabras que nosotros escribimos acá, ¿no? Ya sea en cualquier idioma. Es más, acá dice idioma del diccionario. Si se dan cuenta, dice todos los idiomas, ¿sí? Todos los idiomas. Entonces aquí nosotros podemos especificar, ¿no?, el tipo de idioma. Español, América Latina, Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, Puerto Rico, ¿no? Igual en inglés, francés, francés Marruecos, Francia, Caribe, Suiza, ¿no? Ahí está, ¿no? A esto nosotros podemos incluir, ¿sí? Podemos incluir otros idiomas, ¿sí? Como por ejemplo, no vean, acá tenemos la opción de editar lista de palabras. Y vean, acá por ejemplo, tenemos, bueno, en mi caso yo tengo algunas palabras que lo he agregado adicionalmente. Podemos escribirlo aquí, ¿sí? Lo podemos escribir aquí, ¿sí? Y luego le damos en agregar, ¿no? Agregar, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahora, esa no solamente es la única opción, ¿no? Otra opción sería la siguiente, ¿no? Le voy a dar a aceptar, aceptar, vean. Y por ejemplo, puedo escribir la palabra aquí, a ver, por ejemplo, a ver, a ver, ya, acá es mayo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si lo reconoce o no lo reconoce, ya, creo que sí lo ha reconocido ya. A ver, a ver, a ver, ya. Lo voy a eliminar mejor. Ya. A ver, revisión, diccionario, editar lista de palabras, por ejemplo, ya. Machu Picchu. Ya lo voy a eliminar, vean, podemos eliminar las palabras, ojo, vean. Le doy a aceptar, aceptar y aceptar. Y vean. No, ya, por ejemplo, en este caso, vean, no me reconoce. Y esto va a suceder, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, eh, hay nombres propios, por ejemplo, de empresas, ¿sí? De empresas que son solamente pues abreviaciones de las primeras o de las dos primeras letras. Algunas pueden sustituirse por las letras por números o incluir números, ¿no? O nombres, por ejemplo, en nuestro caso de nuestra zona geográfica, ¿no?, que muchas veces no lo puede reconocer o simplemente no lo reconoce el Word en el español. Pero ojo, en Word tenemos lo que es el quechua también, ¿no? Los que saben quechua así y necesitan hacer un trabajo en quechua, también tienen el idioma en quechua, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Una viene a ser desde las opciones de Word y otra es simplemente dándole anti-click, ¿sí? Y entonces, a ver, uy, se me fue, ¿dónde está? No, sinónimo, buscar no. A ver, aquí está. Ahí está. Agregar al diccionario.
¿sí? Es más, acá por ejemplo, a ver, es con doble C, ¿verdad? Machu Picchu, o me equivoco. Es con doble C, ¿no? Sí, no es cierto. No, estoy mostrando con una C. Ah, está mal acá. Pero vean, igual. Acá, por ejemplo, tenemos para agregar al diccionario. Es más, acá, por ejemplo, tenemos otra opción que es omitir todo, ¿no? Omitir todo. Esta opción, por ejemplo, seguramente lo han utilizado, solamente me sirve para este documento, ¿no? Me serviría para este documento, más no para otros, ¿no? Pero si es una palabra que voy a utilizar en varios documentos, ahí sí pues le doy en agregar al diccionario y automáticamente lo agrega, ¿no? Vean, ahí está, ¿sí? Listo. Y luego tenemos la opción de autocorrección, ¿sí? Autocorrección. ¿Qué me permite esto? Vean, me voy a la opción de autocorrección y me va a mostrar esta ventanita. A ver, en este caso está, a ver, le voy a dar cancelar un momento. Ya, para que no me muestre la palabra. Bueno, lo he podido eliminar desde aquí también, no había ningún problema, no lo podía eliminar, ¿no? Pero bueno, vean, ¿qué es lo que me permite esta opción? Primero, aquí tenemos estas 5 pestañas: autoformato, acciones, autocorrección, autocorrección matemática y perdón, autoformato mientras escribes. Bien, estas opciones, ¿sí?, me permite reemplazar ciertos caracteres por otros. Por ejemplo, si yo escribo eh, de esta forma, por ejemplo, el slash invertido y la palabra acute, como dice, ¿qué es lo que me debe demostrar este icono? ¿Sí? Ese icono. O si escribo, por ejemplo, el slash o el anti-slash o el slash invertido y le pongo, por ejemplo, alfa, ¿no? En este caso, por ejemplo, me mostraría el símbolo del alfa. Es decir, reemplaza una palabra, en ese caso estamos hablando de la autocorrección matemática, por un símbolo matemático, ¿no? Por un símbolo matemático. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder acá. Es más, por ejemplo, a ver, aquí tenemos el autoformato mientras escribe, por ejemplo. Y aquí es donde muchos se equivocan. Por ejemplo, acá. Las comillas rectas por las comillas tipográficas. Vean, por ejemplo, este es mi teclado, ¿cierto? Ahí está, este es mi teclado. Las comillas tipográficas, ¿sí?, vienen a ser esas, las que están en el número 2, ¿ya? Las que están en el número 2 acá. Y las comillas rectas vienen a ser estas de aquí, la que está al lado derecho de la tecla P, este de aquí, ¿sí? Esa de ahí. Esa viene a ser, a ver, vamos a probarlo, vean. No me va a mostrar aquí, a ver, a ver. Vean, ahí está. Esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí es la comilla recta, ¿sí? Y vean la diferencia con la doble comilla o la comilla tipográfica. Ahí está. Vean la diferencia, ¿sí? Entonces, la que vamos a aplicar siempre van a ser estas, ¿sí? Esas son las comillas tipográficas,
¿sí? Las comillas tipográficas, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Y por último, bueno, tenemos lo que es la autocorrección, ¿sí? Pues aquí, por ejemplo, a diferencia de la autocorrección matemática, acá me va a permitir reemplazar abreviaturas, ¿sí? Que vendrían a ser estas de aquí, por palabras completas, ¿no? Por ejemplo, yo he podido escribir a dónde, ¿no? De esta manera, ¿no? Y lo reemplaza de esta otra. Es decir, con la tilde, es decir, acá, ¿no? Con la O. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y aquí nosotros podemos, ojo, podemos incluir, ¿sí? Podemos incluir nuestras propias palabras abreviadas, ¿sí? Nuestras propias palabras abreviadas. Por ejemplo, yo puedo escribir UAC, UAC. Entonces, ¿con qué palabra quiero que se reemplace UAC? En este caso, por ejemplo, con el de Universidad Andina del Cusco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo agrego, ¿sí? Lo agrego. Ojo, primero pongo la palabra abreviada y luego la palabra completa. ¿Sí? Una vez que lo establezca, le pongo agregar y vean, se va a agregar a esta lista. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? A esta lista. Lo único que hacemos aquí es darle en aceptar. Ahí está. Le ponemos aceptar y vean. Voy a escribir UAC espacio y automáticamente se autocompleta. ¿Sí? Se autocompleta. Entonces podríamos utilizar estas opciones para poder abreviar ciertas palabras. ¿No? Ahí está. Muy bien. Hasta aquí las opciones de configuración de Word. Ahora vamos a ver o vamos a hacer un reconocimiento, ¿sí? Un reconocimiento de nuestra área de trabajo, ¿sí? Que en este caso nuestra área de trabajo, ¿sí? Viene a ser todo esto. Ahí está, toda esta ventana, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Vamos a hacer un reconocimiento de esta área. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta área de aquí? La que estoy seleccionando. A ver, a ver. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama, chicos? A ver. Ya, muy bien. Claro, es la barra de herramientas de accesos rápidos. No como dice el nombre, ¿no? Es una barra que me permite tener acceso, ojo, a ciertos comandos, los cuales en este caso nosotros lo podríamos personalizar. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos esta otra área. ¿Qué vendría a ser? ¿Cómo se llama? A ver. Exacto, la barra de título. ¿Cierto? Ya que allí nosotros vamos a poder visualizar el nombre de nuestro documento. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y ojo, no solamente el nombre de nuestro documento.
En Word, por ejemplo, y como lo han mencionado al inicio, nosotros podemos trabajar tablas, imágenes, formas, podemos trabajar incluso, podemos insertar videos. Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Ojo, en Word se les llama elementos, ¿sí? Cuando yo inserto cualquiera de estos elementos, lo que me permite mostrar son barras de herramientas. Y estas barras de herramientas las voy a visualizar también en esta área del título. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Lo voy a poder visualizar en estas áreas. ¿Sí? Ahí está. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bueno, es más, ¿no? Vean. Si yo selecciono, por ejemplo, a ver, ahí está, ¿no? Estoy seleccionando esta tabla. Vean, estoy seleccionando esa tabla. Vean lo que me aparece aquí. Herramienta de tablas. Y cuando me aparece esta herramienta de tablas, me aparecen estas dos pestañas. Son diseño de tabla y disposición. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si es imágenes, por ejemplo, me va a aparecer herramienta de imágenes o herramientas de formas o herramientas de gráficos, dependiendo del elemento que nosotros vayamos a seleccionar. Y allí nosotros vamos a poder establecer ciertas configuraciones a cualquiera de esos elementos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos los iconos de minimizar, maximizar y cerrar. ¿No? Ahí está. Ahora tenemos uno aquí, un pequeño cuadradito. Acá está. A ver. Voy a señalar. Este de aquí. Ese de ahí. ¿Sí? Ese de ahí me permite, ¿sí? Me permite, vean, primero, eh, bueno, me va a permitir mostrar, ¿sí? Me va a permitir mostrar lo que es la cinta de opciones. Y vamos a ver cuál es la cinta de opciones. Vean, le voy a poner mostrar pestañas solamente. Y vean, es decir, que todo esto, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Son las famosas pestañas. Pestañas principales. Ojo, pestañas principales. Y la cinta de opciones, en la realidad viene a ser todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo eso viene a ser la cinta de opciones. Ojo, la cinta de opciones. Y esta cinta de opciones, ¿sí? Se divide de la siguiente manera, ¿sí? Las pestañas principales, lo voy a volver a seleccionar de otro color, vean, ahí está, las pestañas principales, y cada pestaña principal está dividido por grupos. Estos nombres que vemos en la parte inferior vienen a ser los nombres de los grupos. ¿Y qué es lo que tenemos en cada grupo? Vean, ¿qué es lo que tenemos en cada grupo? Tenemos los comandos. Esto de aquí, que está de amarillo, vienen a ser los comandos. ¿Sí? Los comandos. ¿Sí? Esa es la estructura, ojo, esa es la estructura del, de la cinta de opciones. ¿Sí? De la cinta de opciones. ¿Ya? Ahí está.
¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta regla. Este de aquí me permite delimitar a mi hoja, a la página, perdón, a la página, ¿no? A todo esto. Todo eso es mi página, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo tenemos este de aquí, ¿no? Que está en color medio gris, ¿no? Allí por ejemplo, esos vienen a ser los márgenes. Y lógicamente en esos márgenes nosotros no podemos editar, ¿cierto? No podemos editarlos ahí. Y ojo, estos márgenes tienen un propósito, ¿sí? En este caso, esta hoja o esta página, ¿sí? Está trabajando por columnas. Y vean, para dividir las columnas establecen estos márgenes. Ahí está. Establecen estos márgenes. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Tenemos la barra de desplazamiento que está al lado derecho. ¿Sí? Y lógicamente también vamos a tener eh, una barra horizontal. Lógicamente aquí no se va a visualizar por el número de páginas que tenemos. ¿Y cuántas páginas tenemos aquí? 4 páginas. Esa de las páginas, chicos, es muy importante. Porque vean, en un documento muchas veces no vamos a iniciar pues la primera página, en la numeración de página no va a iniciar siempre en uno. Es más, en los documentos de tesis, por ejemplo, ¿sí? La primera página no tiene una numeración de página. A partir del capítulo 1 para abajo, recién allí empieza la numeración. Tenemos el formato romano, por ejemplo, ¿no? Que va desde la página 2 hasta antes del capítulo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a también establecer este tipo de páginas, ¿sí? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Vean, en la parte inferior, este número de páginas, vean, desde aquí, no solamente pues me va a permitir visualizar en qué página estoy y cuántas páginas hay. Si yo le doy un clic ahí, vean, me va a mostrar el panel de navegación. ¿Ya? El panel de navegación. Aquí nosotros podemos hacer búsquedas, ya sea de palabras o frases completas. Y lo vamos a poder encontrar ya sea por títulos, por páginas o resultados. ¿Sí? Es más, acá por ejemplo, me permite visualizar las páginas, una vista previa. Entonces, me va a mostrar según el comentario o la frase o la palabra que yo indique aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a crear los títulos. ¿Sí? Este panel de navegación, chicos, es muy importante. Este panel de navegación me va a ayudar, ¿sí? Me va a ayudar a estructurar de mejor manera mi tabla de contenidos. ¿Sí? Una tabla de contenidos está establecido, ojo, está establecido por niveles. Primer nivel, ¿no? Vamos a tener segundo nivel y así. Tercer nivel, cuarto nivel, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. ¿Hasta cuántos niveles creen que tengamos? A ver. Ojo, estos niveles, ¿a qué me refiero? Me refiero a los títulos. Título 1, título 2, título 3.
¿sí? A eso me refiero. Entonces, esos son los niveles. Título principal, ¿no? Título 1, título 2, título 3, ¿no? Tercer nivel, título 4, cuarto nivel y así. Entonces, vean, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice cómo podemos establecer una tabla de contenidos? ¿Cómo podemos insertar una tabla de contenidos? A ver, ¿quién me dice? A ver. Ojo, la tabla de contenidos no es lo mismo que un índice. No, ahí hay un pequeño error del concepto de índice y tabla de contenido, ¿no? ¿Han trabajado de estilos? Sí han trabajado de estilos, ¿no es cierto? ¿A quiénes han trabajado de estilos? A ver, estilos, ¿quiénes han trabajado? A ver, levanten la mano. La mano del Meet. Uno, violeta, ya. Estos estilos, estos de aquí. Ese grupo, estilos. Vamos a trabajar con estilos bastante. Una clase entera de estilos. ¿Ya? Y ojo, eso depende mucho también del tipo de documento que nosotros vayamos a trabajar. Para la tesis, por ejemplo, los estilos les va a ser bastante útil. Bastante útil. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Listo. Muy bien. Tenemos los números, las páginas, tenemos por ejemplo el conteo de las palabras, por ejemplo allí, vean, si yo le doy clic aquí, me va a mostrar por ejemplo el conteo de palabras, bueno en este caso vean, me muestra el número de página y las palabras, ¿por qué? Porque estoy seleccionando esto de aquí. Vean, si yo desactivo la selección, vean, ya me muestra palabras, 526, caracteres 2380, caracteres con espacio, 3181 y así. Números de párrafos, número de líneas, entre otros, ¿no? Luego tenemos lo que es el idioma, ¿sí? El idioma, ahí está, ¿sí? Entonces aquí podemos seleccionar el tipo de idioma con el cual vamos a empezar a editar. Vean, eh, es importante establecer el tipo de idioma con el cual vamos a trabajar. Si se han dado cuenta al inicio, por ejemplo, no me mostraba el error que tenía aquí, ¿no? Precisamente por lo del idioma, ¿sí? Entonces, sea el idioma que nosotros vayamos a trabajar, es importante establecerlo para que de esta manera nos pueda reconocer la ortografía y la gramática. Pero ojo, no solamente es establecer el idioma en el Word, sino también poder establecerlo en nuestro teclado. Si el idioma de mi Word lo he cambiado, no sea al portugués, pero mi teclado no, entonces mi teclado va a seguir escribiendo en el idioma español latino o en el de Perú. Pero si yo lo cambio, por ejemplo, no sé, al inglés o al portugués, por ejemplo, ¿sí? A ver, lo voy a cambiar, a ver, por ejemplo, al inglés, a ver. No se actualiza, a ver, de nuevo. Ay, ¿qué pasó? No quiere actualizarse. ¿Qué pasó acá? A ver.
Ya no me está permitiendo. A ver. Una más, un intento más. Ya, creo que ahora sí. Ajá, no, no me permite ver. Bueno, no me está mostrando aquí en mi teclado de pantalla el cambio de idioma. Pero vean, por ejemplo, si yo lo cambio al inglés, por ejemplo, en el inglés nosotros en el inglés no hay la ñ o no hay tildes, ¿no? O sea, es decir, no existe la virgulilla ni las tildes, ¿cierto? Pero lógicamente en mi teclado, ¿sí? Si yo voy a empezar a escribir en el idioma inglés, ¿no? En inglés, lógicamente se va a desactivar la ñ. Ojo, físicamente pues la ñ va a seguir allí, ¿no? Pero cuando yo escriba la ñ en el Word o en cualquier otro documento que yo haya cambiado el idioma, lógicamente pues no me va a mostrar la, la ñ ahí, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Entonces siempre es importante establecer el idioma tanto en el documento de Word como, ¿sí? Como en el del teclado, ¿ya? Ahí está. Y para finalizar tenemos lo que es los tipos de vista. ¿Cuántos tipos de vista tenemos aquí? A ver, ¿cuántos tipos de vista tenemos en Word? A ver, ¿cuántos creen? A ver, ya, muy bien. ¿Cuáles son? A ver, a ver, ya, ¿tú estás trabajando con una versión del 2013 en el Word? Ya, ujú, ya, sí, ahí tiene otros nombres. Ujú, sí, pero son sinónimos, en otras palabras. Y efectivamente, ¿no? Uno, son cinco, ¿ya? Cinco tipos de vistas, ¿no? A partir del 2016 para adelante tiene otros nombres, ¿no? Como en este caso, ¿no? Modo lectura, ¿sí? Diseño de impresión, diseño web y por último el de esquema y el de borrador, ¿sí? Esquema y borrador, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces tenemos estos cinco tipos de vista. Adicional a esto, tenemos el zoom, ¿ya? Que ojo, generalmente el zoom pues viene a ser el del 100%, es decir, el tamaño de hoja que vemos en este momento es una hoja A4, ¿no? Como si estuviésemos trabajando en una hoja A4, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, lo podemos aumentar a 200, lo podemos disminuir a 75 o incluso podemos personalizarlo. Le puedo poner 20 aquí y listo, y está en 20. Y esto me permite ver la cantidad de hojas que tengo, ¿no? Ahí está. Puedo ver el ancho de página, ancho de texto, toda la página, varias páginas. Acá puedo seleccionar hasta 8 páginas, ¿no? Bien, ahí está. ¿Sí? Entonces son algunas opciones y configuraciones que vamos a poder observar en Word. ¿Ya? Listo, chicos.